Desde la perspectiva ciudadana, Canal 19 presenta Pulso Ciudadano, con la conducción de Julio Valdivieso. Buenas noches, es un gusto estar en un programa más de Pulso Ciudadano. Esta noche siempre nos toca en la carrera por conocer las distintas opiniones de los candidatos a diputados por el departamento de San Salvador, sobre todo estas personas que no han estado anteriormente en política. Y esta tarde, mejor dicho, esta noche nos toca entrevistar a dos candidatos por parte de dos partidos, uno nuevo y otro ya con mucho bagaje políticamente hablando. Están en estudio Andy Feiler, candidato a diputado por Nuestro Tiempo, por el departamento de San Salvador. Andy, un gusto que estés aquí, muchas gracias por aceptar la invitación. Julio, buenas noches, gracias por la invitación, encantado de compartir con tu teleaudiencia y pues bueno, dispuestos a escuchar y a debatir y argumentar sobre lo que está aconteciendo en este momento. Y en un momento se va a incorporar también el candidato Luis Enrique Cuenca, que es el propuesto por el Partido de Concertación Nacional, también por el departamento de San Salvador. Quisiera empezar contigo, Andy, para decirte, es tu primera participación en política, entiendo yo, que vas a correr en un cargo de elección popular. Sí, es mi primera participación postulándome a un cargo de elección popular, en este caso candidato a diputado por el departamento de San Salvador. Sin embargo, a pesar de que soy un poco joven, ya tengo alrededor de 6 años haciendo política y de esos 6 años, al menos unos 2, 3 política partidaria podríamos hablar. Mi experiencia política yo la adquirí trabajando en aquel entonces cuando fue diputado Johnny Wright Sol como su... ¿Tú trabajaste en el equipo de Johnny? Yo fui parte de su equipo de campaña en el 2015, 2014-2015 y de su staff legislativo en la legislatura 2015-2018. Entonces ahí es donde yo adquirí esa experiencia en conocer cómo funciona políticamente hablando e incluso técnicamente hablando también el funcionamiento de la Asamblea Legislativa y los deberes de un legislador. Y pues bueno, pues muchos sabrán que el panorama cambió, el panorama político convulsionó y empezó a evolucionar un poco y parte de la decisión que tomamos con él y muchas personas más que empezamos a conformar este proyecto que ahora se llama Nuestro Tiempo. ¿Qué te motivó? ¿Por qué Nuestro Tiempo? En ese entonces era claro que los partidos políticos tradicionales no convencían, no apasionaban a las personas, no atraían a las personas que querían ver realmente un cambio. La decepción era tan grande en el sistema político que creo que todo apuntaba a que era necesario darle un respiro con nuevas alternativas políticas. Y con eso nosotros tomamos... Pero yo ni venía de un partido, dijéramos, tradicional. Era un miembro muy importante dentro de... Claro. Y las razones que lo llevaron a salir de ese partido en ese entonces era que sus principios, sus ideas no encajaban en ese partido tradicional. Me estás hablando que los principios, las ideas de Johnny no encuadraban en la visión doctrinaria que tenía Arena de hecho fue muy crítico. En ese entonces, correcto, fue muy crítico y creo que hay un distintivo que es con lo que se caracteriza no solo Johnny, sino todos los que ahora conformamos Nuestro Tiempo, y es la diversidad, la capacidad de disentir también. Y el que nosotros entendamos que la diversidad y esa capacidad de disentir en algunas cosas nos enriquece, es algo que los demás partidos políticos tradicionales no han entendido. Y nosotros en Nuestro Tiempo, de hecho, lo abrazamos como uno de nuestros principales 7 principios que para nosotros son innegociables. Bien, ya se encuentra con nosotros Luis. Quisiera primero darte las gracias por aceptar la invitación. Sé que es difícil en estos momentos el tiempo de ustedes, pero Luis, tú tenés mucha trayectoria dentro del Partido de Concertación Nacional. Estás corriendo por una candidatura en San Salvador y estos son otros aires, dijéramos, de cambio. ¿Cómo vas a enfrentar esta nueva campaña? Te he visto muy activo en las redes sociales, yo te sigo en Facebook. ¿Qué marcaría la diferencia tuya con respecto a los actuales diputados del PCD? Primero, muchas gracias por invitarme a tu programa Pulso Ciudadano.
Bienvenido también al compañero candidato a diputado Andy. por Arena, por Nuevos Tiempos, quizás como lo veía en Arena, perdóname, hoy en nuestros tiempos. Bueno, Julio, hay una gran diferencia. Yo soy de una generación que ha sido prácticamente saltada. Los que tenemos 50, 60 años creímos que en estos tiempos nos iba a tocar a nosotros gerenciar el país y lastimosamente por ese... ¿No ha sido así? No, porque el resentimiento es más grande y gracias a ese resentimiento tenemos a los gobernantes actuales. Entonces, la población fue tan resentida que saltó nuestra generación que estaba preparada. Yo soy de la generación, recordate que en los 60s el partido PCN crió la media clase. Yo lo hablo mucho cuando viajo a las comunidades y la gente me dice que es cierto. Los 60 fue una época de educación, ingenieros electrónicos, ingenieros eléctricos, ingenieros civiles, ingenieros industriales, filósofos, letras, poetas, artistas. Fue una generación en los 60 que gracias a esa generación el país se mantiene, aunque esa generación, que es la media clase actual, unos se han hecho pobres, otros han emigrado. ¿Cuál es la diferencia de este candidato? Este candidato vivió la guerra a la edad de ponerle, nosotros vivimos los 70s como jóvenes, yo viví hasta los 12 años, un país que iba en progreso. Como lo digo ante todos, hay errores que tienen todos los gobiernos, pero hay un comandante del frente que aquí en tu canal y en varios canales dice que los gobiernos militares fueron austeros. Y yo aclaro algo, los gobiernos no eran completamente militares, eran gobiernos cívico-militares, porque muchos de los puestos ministeriales eran personas entrenadas para ello. ¿Cuál es la diferencia? Tenemos un salto de generación, casi toda la mayoría de mi generación no está muy a gusto con lo que está pasando. Tú que sos un maestro, sabes que todas las edades tienen la adolescencia, cuando te graduaste, tu primer trabajo, por ejemplo, en la ingeniería. Esta generación no tiene esa capacidad de No, esta conducción. generación no se educó o no entienden la evolución de esta democracia. La misma democracia incipiente de los acuerdos, porque fue una negociación, los ha llevado al poder. Y esa misma democracia, ese mismo Tribunal Supremo Electoral los ha puesto ahí y resulta que ayer dejan encerrados a los magistrados, ya fuera cárcel, si lo hacen los diputados, lo hace Luis Cuenca, ya estuviera preso. Ya vamos a llegar a ese punto. No, perdóname que me emocioné Sí, porque es cierto, están pasando parte de cosas la para mi democracia. generación. Pero va, tú decís en la época de la guerra, pero yo te aseguro que le pregunto a Andy, mira, y a ustedes las causas estructurales que llevaron a este país a la guerra, ¿las han analizado? Esta es una nueva generación que también hay que interpretarla. Julio, somos culpables nosotros, porque todos estos niños son hijos, son niños de la edad de mis hijos. Y cuando yo veo a mis hijos, todo es diferente a nosotros, Julio. Nosotros solo nos veían el ojo y quietos. Estos... Sí, pero lo que pasa es que también tenés que entender el pragmatismo. Exacto. Creo que aquí no se trata de si una gente es joven o es vieja, No. porque hay jóvenes con mentalidades más viejas y viceversa. Sí. Entiendo yo perfectamente, porque somos contemporáneos con Luis, cuál es su posición, pero me gustaría contrastarla con tuya. ¿Qué diferencia va a plantear, dijéramos, Andy, frente a ese planteamiento? Imagínate ustedes dos de diputados en la Asamblea Legislativa. ¿Cuál es tu argumentación para una visión como la que está planteando en este momento Luis? Claro. Bueno, en primer lugar creo que conceptualmente, políticamente hablando, en lo que usted ha planteado, eso se puede desmenuzar en varias cosas. Partamos con el tema de juventud, y a mí me gusta hablar de juventudes porque a veces creen que la realidad de un joven salvadoreño es la misma, pero hablamos de juventudes porque los jóvenes en nuestro país viven distintas realidades. Le aseguro que la realidad de sus hijos es muy distinta a la de un joven que vive en la comunidad Nueva Israel, por poner un ejemplo. Y partiendo de eso, sabiendo nosotros que las realidades son distintas, creo yo que no se podría asegurar, tomando en cuenta que el presidente actual de la República es una persona joven, un millennial, podríamos decir, no podríamos nosotros encasillar a todas las juventudes con esa imagen. Ese no es el estereotipo de un joven salvadoreño. Ese no es el estereotipo de un joven que hace política. ¿Qué es lo que ha sucedido y cómo nosotros interpretamos la manera en cómo está cambiando la política en este momento? Definitivamente la política ha evolucionado y los jóvenes que estamos haciendo política, como yo, tenemos la responsabilidad, ahorita que hablamos de las grietas del pasado, en ver hacia el futuro
pero nosotros caminamos al futuro de espaldas porque no podemos olvidar la historia que ha marcado nuestro país en el pasado. Y ahora vemos como un político, que es en este caso el presidente de la República, y más allá de él, de lo que ahora nos compete en este contexto, que es ese proyecto político, el de Nuevas Ideas, Pleca Gana, ese proyecto político gira alrededor de una persona, de un caudillo de turno. Y lo que ellos han hecho es que se han aprovechado del desgaste y de las malas acciones que cometieron los gobiernos pasados. Y no solo en los últimos casi 30 años de Arena el FMLN, también en gobiernos pecenistas. Y ahora vemos incluso rasgos. A mí me gusta, Andy, la forma de que habla. Habla muy bonito. Aquí no se trata de hablar bonito. Cuando él dice mis hijos, te voy a decir, Andy, el año pasado yo fui Boy Scout, estuve en el externado de San José y cada vez que la pelota se iba a la Tutunichapa venía el cura Ibáñez, me daba 2 arrobas de frijol, 2 arrobas de arroz y me decía, ¿cómo es que querés que te regresen la pelota? Entonces bajábamos con 2 arrobas y me daban la pelota. Entonces la parte social yo estoy muy entrenado por los jesuitas que asesinaron, inclusive me dieron clases. Te voy a decir, hace 1 año y medio yo fui a un calcerillo que se llama Garcitas. Yo tenía un hijo horizontal que tiene todo. Cuando te digo tiene todo, tiene todo. Entonces yo fui como proselitismo con el partido en el 2015 al Paisnal, que es una zona olvidada donde están los antiguos Policía Nacional, Policía de Hacienda, donde metimos en los acuerdos de paz a todos los que lucharon por ustedes, los jóvenes de ahora, y por una democracia. ¿Y qué sucedió? Encontré un equipo de fútbol, una zona muy pobre. ¿Qué hice? Les dije, ¿me pueden inscribir a mi hijo aquí? Sí, me dijeron. Todos los miércoles iba al entreno hasta Aguilares, un lugar pobre donde las aguas residuales pasan superficialmente. Yo siendo ingeniero me daba tristeza cómo vivir enfrente de ese tufo. Donde históricamente el PCN ha No, tenido no, la te estoy dando, no estoy en Aguilares, te estoy hablando de la realidad del país. Te estoy hablando que, por ejemplo, nuestros tiempos viene de Arena. Te estoy hablando que Nuevas Ideas viene del Frente. Y te está hablando que el PCN no viene de ninguno. Yo vengo de un partido tradicional que ha sido pero muy castigado durante 40 años, cuando no es así. Somos un partido que El Salvador actual es por el PCN. Si ustedes ven las carreteras, los aeropuertos y lo poco que tenemos en todas las campañas. Bueno, hay cosas buenas y cosas malas. No, en todos los gobiernos. Pero lo que le quiero aclarar a Andy es que la juventud hoy en día, nosotros los salvadoreños hemos cometido errores. ¿Y cómo hemos cometido errores, Julito? Con la educación. Cada gobierno en turno ha cambiado el sistema educativo. Tú, si me has visto en el internet y en las redes sociales, Perdona que te interrumpa. De hecho, creo que uno de los grandes acuerdos de nación es apostarle a la educación en este país. Entonces yo te cuento que este servidor fue a un colegio donde me educaron de tal manera que hoy me defiendo por esa educación. Pero es un colegio privado de jesuitas que le hablan que ellos son los culpables de todo lo que pasó. Pero te voy a hacer bien claro, estos hipotes hoy en día están abandonados. Cuando yo llego con una pelota de fútbol, los trollers, que son miles, empiezan a decir, este lleva una pelota. No, lo que estoy llevando es una esperanza. ¿Por qué? Porque hay gente que no puede comprar una pelota de fútbol, hay comunidades que no lo pueden hacer. Cuando yo te digo, los jóvenes han sido abandonados, es porque nuestras familias tuvieron que emigrar, tuvieron que irse. Entonces el joven salvadoreño necesita una reeducación. Queda clara tu posición. Ya tengo en línea... Gracias, Julito. Tengo en línea a Marvin Aguilar. Marvin, gracias por aceptar la invitación. Has podido, dijéramos, interpretar las 2 posiciones de los 2 candidatos. Ambos van por el departamento de San Salvador, uno por el Partido de Concertación Nacional y el otro por Nuestro Tiempo. ¿Cuál ha sido tu primera impresión en cuanto a la visión que están teniendo de lo que yo suelo llamar la realidad del país? Buenas noches, Julio. Buenas noches a Andy Feiler y también a Luis Cuenca. Felicitarlos porque es bueno que se metan a esto, ¿cómo se llama? Esto de participar en política, ¿no? Entonces, de antemano, las felicitaciones y desearles, pues, buena suerte en esta justa electoral que va a haber el 28 de febrero. Pasando ya al tema, y ya como antropólogo, cuando escuchaba a Luis, hay un elemento interesante en la generación de Luis que nosotros le llamamos retrotopía. Y eso es creer que si dices que en los tiempos del PCN
Se hizo la presa del Cerro Grande, la 5 de noviembre, el puente de Lempa, se construyeron carreteras, se hizo el aeropuerto. Esa retrotopía piensa decirle a la gente que ellos fueron buenos. Y ahí hay que hacer algunas correcciones, en el sentido de que es falso en antropología, Luis, que todo tiempo pasado fue mejor. Eso es totalmente falso y puede haber un programa solo de eso. Si bien es cierto el PCN y su infraestructura, también hay que hablar sobre los regímenes militares, que fue precisamente lo que nos llevó a la guerra. Fíjate que a veces se pone de ejemplo que durante los regímenes militares existió la materia de urbanidad cívica y moral, y que mucha gente habla de que hay que poner otra vez esa materia en las escuelas. Pero es esa generación, fíjate Luis, que estudió urbanidad cívica y moral, la que hacía los fraudes electorales, la que mató a un montón de estudiantes en una marcha, la que creó los escuadrones de la muerte y la que fue altamente conservadora, que yo creo que ahí está el problema de la sociedad salvadoreña. Tú hablas de la educación, sí, es correcto, pero no se puede negar tampoco que tanto los regímenes militares, el PRUD, que ojo, el PRUD es el papá del PCN, no es también muy correcto decir que el PCN no viene de nada, y el papá del PRUD, Luis, es el propatria del general Maximiliano Hernández Martínez. Entonces, lo que ha habido es como cambios de nombre, pero el conservadurismo, Luis, ha sido el mismo. Entonces, yo creo que uno de los errores que hay en tu discurso es precisamente esa retrotopía. Hay que, obviamente, el país actual es lo que somos, ¿verdad? Por todo, pero no solo son los años del PCN. Culpar al PCN tampoco es justo. Son 200 años, Luis, o sea, es mucho más grave todavía el problema, no es... Por eso yo entiendo cuando el PCN se siente como culpable, como que todos lo quieren culpar de todo lo que ha pasado, pero no, el PCN no es culpable. El PCN es también, digamos, continuador de todos esos problemas. Y en el caso de la generación de Andy, yo siento que a veces se quieren dar como respuestas simples a problemas que no son simples, ¿verdad? Y esto tiene mucho que ver. Por ejemplo, ahorita yo miraba el debate, ¿no? Andy comenzó a hablar y prácticamente Luis lo cortó y Andy no tuvo como argumentos para detener la embestida de Luis. Y eso pasa porque la generación de Andy, que están metidos con el fast food, ¿verdad? Que les cuesta mucho leer. No digo que Andy no lea, no digo que Andy no sepa, pero los ejemplos que ponen de una comunidad, incluso lo de Luis que mandó al hijo a Aguilares, es decir, pero es que ese sociocentrismo de yo desde arriba sé cómo se sienten los pobres, tampoco conecta con la gente. Y yo creo que en nuestro tiempo, por ejemplo, cuando yo veo el currículum de la mayoría de candidatos de nuestro tiempo, es un currículum muy interesante. O sea, son muchachos preparados, jóvenes y preparados. Pero hay una pregunta que debe de hacerse en nuestro tiempo. ¿Por qué a pesar de ser jóvenes y preparados, no han hecho clic con la población como para tener, primero, una estructura nacional y aparecer, digamos, en las encuestas de manera preponderante? Hasta ahí me quedaría, Julio. Tengo que ir a un corte comercial. Al regresar, está interesante el debate ahorita porque hemos entrado al verdadero fondo del planteamiento. ¿Esta nueva generación tendrá esa expectativa de cambiar todas estas causas estructurales? No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Antes del corte, Andy, nos habíamos quedado en un planteamiento. ¿Es cierto que la generación de ustedes no está preparada? ¿Es cierto que la generación de ustedes no ha tenido dijéramos, ese colmillo para interpretar? Y quiero terminar nada más el planteamiento con esto. Luis dijo algo que es de rescatar y de preocupar. Esta generación que se está sustituyendo es de médicos, es de cardiólogos,
es de ingenieros. Este servidor que habla ha sido catedrático universitario por más de 20 años. Y me preocupa esa brecha que se pueda abrir. ¿Qué va a pasar en este país en 20 años? Ustedes como joven han visto esa problemática. ¿Qué le vamos a ofrecer? Ya no políticamente hablando, no. Dijéramos médicos, odontólogos o ingenieros. ¿Cómo lo ves desde el punto de vista de nuestro tiempo? Ok, gracias. Varias cosas en realidad, porque en el bloque anterior se disparó por todos lados un poco a lo loco. Bueno, en primer lugar, por alusión, nuestro tiempo no nace de arena, nuestro tiempo es una expresión política que nace de 58.900 firmas en las calles, que recogimos en 90 días de sol a sol, en municipios, universidades, en las calles, en conversaciones de uno a uno con salvadoreños de distintas edades. Y el común denominador en esas conversaciones es que eran personas que querían ver un relevo en la política. Y a propósito del relevo, soy consciente que el relevo no depende de juventud. El relevo es de ideas y de prácticas. Amén. Y se lo voy a decir con todo respeto. Su partido no tiene moral para hablar de ideas y de prácticas. Ustedes han estado enquistados en la corrupción. Yo le he escuchado a usted muy tranquilamente. Yo quisiera meterme en que el partido pero dejemos que termine la idea. Está bien, vamos a... Mire, le voy a poner dos ejemplos para que usted me entienda, porque yo creo que ustedes no pueden hablar de un relevo de ideas y de prácticas. El primero, un expresidente de la Asamblea Legislativa, Ciro Cruz Cepeda, un presidente que quedó documentado para la historia que él llegó ebrio a presidir una sesión solemne, una sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. El segundo, y que creo yo que ha sido uno de los principales males que le han hecho a nuestro país desde lo público. El PCN ha estado enquistado históricamente en la Corte de Cuentas. Para muestra de ello, Hernán Contreras, él fue el presidente de la Corte de Cuentas, un hombre muy poderoso en las filas PCNistas, que escondió toda la corrupción de Tony Saca, el padrino del actual presidente de la República. La misma corrupción que ahora vemos cómo ha tomado fuerza y cómo sigue avanzando, que es un desfile día a día, proviene también de malas decisiones de ustedes. Entonces, ¿de qué depende el relevo de la política? De ideas y de prácticas. Por supuesto que necesitamos personas capaces, preparadas, bien formadas para llegar a lo público. Pero de nada sirve si solo son personas capaces, si por otro lado están dispuestos a trabajar por debajo de la mesa, como lo han hecho históricamente. Quiero traducir para que tú tengas dos cosas de lo que yo le he interpretado. Uno es el hecho de que no hay solvencia moral para poder exigir. Lo entiendo. Y dos, que no tanto es en cuanto al relevo de juventud viejo, sino a las actuaciones que deben de ser en que en ese momento está ostentando. ¿Compartís tú esa posición? Yo te puedo decir que nuestro partido es un partido donde cada persona es libre de tomar sus decisiones. Yo no puedo hablar por Ciro Cruz Cepeda, ni puedo hablar por Hernán Contreras. Yo soy miembro del partido en el 2014, te puedo decir de todos los demás partidos, como tú lo has dicho, no lo voy a hacer, porque creo que esta generación está cometiendo un error también, que se cometió en el pasado, en dividir, en ser cizaña y el odio. Este candidato ha entrado a esta campaña porque primero vivió un estado en los 70s que se parecía y nos decían que éramos el Japón. También hubo convulsión, hubo la muerte de aquel túnel en el año 75 y hubieron ciertas manifestaciones que derivaron en matanzas, pero veamos en la lógica en esos años. Teníamos gobiernos militares por toda América Latina. Teníamos el Comando Sur ahí en Panamá, donde entrenaban a los militares y a la Fuerza Armada para un fin político contra el comunismo. Teníamos una guerra fría, entonces eso nadie lo dice. El Salvador siempre ha sido trinchera de guerras frías. Actualmente todos decimos que el señor presidente está trabajando, pero también está trabajando internacionalmente, porque aquí está China queriendo venir. ¿Pero a qué quiero aludir? Ciro Cruz Cepeda, para que tú sepas, jugó un papel clave en la gobernabilidad de este país. El PCN en la Corte Suprema de Justicia también ha puesto su granito de arena para los acuerdos de paz. Aquí tenés un docente, abogado, magistrado, que el doctor presidente de la Corte Suprema no quería hacer los cambios de ley que había que hacer. Usted se recuerda de ese problema. Y se puso claro y dijo, aquí no vamos a hacer las leyes para los... en ese tiempo los terengos. El PCN se ha parado bien, Andy, discúlpame, yo defiendo a mi partido porque lo llaman prostituta, lo llaman taxista, llaman sinvergüenza a un presidente. No, claro, pero yo te voy a decir algo. Te lo voy a decir algo. Se trata de los partidos, solo te quiero decir de las prácticas. No, tú estás hablando algo. Yo estoy cansado en este país que
tú no lo viviste. Aquí te mataban por tu idea. Hoy no. Entonces, hoy hacemos hoy las defensas. Antes te mataban por la idea. Hoy matan tus ideas. Eso me lleva a hacer este planteamiento a los dos, Sí. para que también nuestro analista lo pueda hacer. Sí. Ustedes no van a hacer las prácticas que tú me acabas de decir. exacto. Una pregunta muy concreta. En un momento determinado en que choque la línea partidaria con tu convicción personal, ¿cómo votarías tú siendo pregunta. diputado? No para mí, sino que para el televidente que está evaluando. No, pero dale una real, decirle, por ejemplo, por la vida, porque en nuestros tiempos Ya voy a llegar, no pro quiero vida, un tema específico todavía porque no hemos llegado a ese parte. Simplemente quiero dilucidar si la línea de partido llegara a cruzarse con la línea de tu convencimiento, Sí. ¿cómo operaría el 125 de la Constitución? Nosotros eso lo hemos repetido en cada espacio de entrevistas donde este servidor y más candidatos de nuestro tiempo han podido participar. Y como decía un inicio, uno de los principales principios de nuestro partido es la diversidad. Nosotros entendemos que la diversidad nos enriquece. Y sabemos que aquí no estamos para venir a seguir la línea de un bloque partidario, diversidad de opinión? sino respetar la diversidad de opinión, de experiencias y de principios. Y en ese momento, como tú señalaste, el artículo 125 de la Constitución es vigente. No nos debemos a una cúpula, no nos debemos a un partido político, nos debemos a todos y todas las salvadoreñas. ¿Votarías Así de simple, acuerdo a tu votaría por convicción, criterio aunque individual, eso vaya? por convicción y principios, Ahora esto, como cualquier otro miembro de mi partido. Ok, esto me hace, entonces dentro de nuestro tiempo no hay disciplina de partido. Sí hay disciplina de partido, pero es que este es el gran reto y es lo que yo invito a poder entender en este planteamiento. Y es que los demás partidos políticos no han entendido. Por eso es que creo yo que el desgaste de los partidos tradicionales es tan grande. ¿Qué entendemos nosotros como disciplina partidaria? No hablo de obediencia, hablo de disciplina. Exacto. La disciplina partidaria pudiese ser bien el que dentro de un partido se respeten los ideales y las convicciones de todos sus militantes, de todos sus afiliados y que con base en la decencia y el respeto se pueda actuar. Eso nuestro tiempo no solo lo entiende, da el ejemplo. Ahora, ¿no crees, Andy, y esto como un tema de reflexión, que para eso existen candidaturas no partidarias? Porque cuando tú entras a un partido abrazás ideología, bueno, me dijiste de entrada que buscaste en nuestro tiempo porque hay una diversidad de opinión, tenés la apertura, pero ¿no crees que también el hecho de estar en un partido hay ideología, hay estatutos que se abrazan y que también hay que ver la manera, porque si no, no tendría sentido de estar en un partido si al final quiero hacer lo que yo quiero? Bueno, nosotros cuando creamos nuestro tiempo y por requisito de ley, nosotros establecimos nuestros estatutos, nuestro principio, nuestra ideología, y acá eso me abre un espacio para algo muy importante que quiero señalar, retomando un poco de lo que decía Marvin a propósito de las lecturas. Tomando en cuenta la trayectoria de su partido, yo le recomendaría leer un libro de un ideólogo que de hecho se puede identificar un poco más con principios de la derecha, Francis Fukuyama, y él habla de la identidad. Y yo creo que ese es un error que cometen las personas que están acostumbrados a la política tradicional. Ustedes solo hablan de cómo vieron caer el telón de acero y como ahora ese enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo se acabó, el nuevo fantasma de la discusión política es la identidad. ¿Ustedes creen que en lo político ahora los ataques tienen que basarse por la orientación sexual, por la religión, por la ideología? La invitación es, porque en nuestro país el contexto es distinto y convulsionado, yo le tiendo la mano, le tiendo un puente. En nuestro tiempo ha adquirido el rol de liderar una oposición para enfrentarnos al problema que tenemos de frente. Un caudillo de turno que se ha encristado en el poder, que desinforma a través de su popularidad mal utilizada y que está socavando los principios democráticos de nuestro país, los derechos fundamentales. Ya ni siquiera podemos hablar de derechos de minorías, sino que estamos hablando de derechos fundamentales, aquellos que lo arropan usted, que arropan a Julio, y la conversación no debería ir orientada a mi edad es esta, mi trayectoria es esta, sino el problema que tenemos acá. Después del 28 de febrero, después de las elecciones, el país va a seguir acá y nos va a convocar exactamente. Queda clara la posición. Y hay que seguir apostando hacia ese futuro. Ese es el futuro y pediría yo, con mucho respeto, que el pasado no nos ancle a un lugar en donde no podamos llegar al futuro que necesitamos construir. Yo quiero felicitar tengo que ir a un corte comercial.
En realidad creo que ha dejado muy clara. Sí. Fue muy bueno. muy buena la intervención. De hecho, Andy. las preguntas están orientadas precisamente a que la ciudadanía analice en realidad, razone, motive su voto. Esta gente es la que va a representar al órgano de Estado, donde se van a crear las condiciones para que este país salga adelante o se hunda. No nos cambie, ya volvemos en Pulso Ciudadano. Gracias por continuar en Pulso Ciudadano. Creo que ya empezó a subir el nivel del programa y de eso se trata precisamente, establecer los pros y los contras. Pero me había quedado contigo, Luis, es el hecho de que nuestro tiempo muy claramente ha hecho una distinción, dijéramos, de la forma de cómo ellos ven la forma de hacer la política nueva en el país. Y no se trata de que uno es mejor que el otro, se trata de esos planteamientos, porque al final la realidad termina imponiéndose. ¿Cómo ves tú el Yo primero, planteamiento de Julito, Andy? quiero felicitar al candidato de nuestros tiempos porque nos ha dado una lección antes del comercial ¿Le va a dar de el la voto? respuesta. Sí, recuérdate que ahora el voto puede ser Bueno, como es cruzado, ¿verdad? Igual le pido a nuestros tiempos y al candidato que me dé el voto. Si aquí no se trata, mire, Julito, de historias hablamos. Yo vengo de una familia de constructores y cuando me dicen por qué el PCN, nosotros fuimos en los años 70 una de esas familias constructoras que ayudó a la infraestructura. Yo cuento en todos los programas que yo tenía 5 años y mi papá tenía tanto trabajo en construcción que me llevó a una escuela, como si tú lleves a tu hijo a una escritura. Y el hijo lo tenía. Y estando ahí yo vi que un señor coronel entró con guayabera. Se bajó de un helicóptero, llegó, le llamaban que era un gobierno móvil, que también hay que volverlo a hacer. Y de repente dijo, ese niño que está ahí, era yo. Me llevaron, me chineó y el hombre estaba cansado de tantas escuelas que inauguraba, imagínate. Contrario a lo que hablamos, que es un partido de que contra los derechos humanos, pero también pensaban en la educación. Y ahí dijo que yo cortara la cinta y ahí quedó esa parte de mí del servicio. Fui Boy Scout, estudié en un colegio jesuita, me fui a Estados Unidos porque tuve una enfermedad mortal que es el cáncer. Pasé 5 años viviendo en un hospital y pasé otros 5 años como quimioterapia. Bueno, le debes algo a Dios. Y eso es lo que me ha hecho este candidato. Yo cuando me ven en las redes siempre pongo cosas de Dios. Creo que el salvadoreño, cuando el presidente Bukele dice que el 97% está a su favor, está bien. Pero nosotros, los cristianos, tenemos el 99%. O sea, que lo superamos a él. Si los cristianos y los católicos salen el 28 de febrero en contra del presidente Bukele, le quedan unos 10 diputados. Claro, la iglesia está dividida. Okay. Pero para terminar, yo sí creo que Andy ha puesto un punto muy claro. Aquí no se trata de personas. Aquí se trata de ideas innovadoras para sacar El Salvador adelante. Pero lo primero, con candidatos que manden paz. Yo he llamado a los comandos de paz y progreso, los candidatos a diputados, los candidatos a consejos municipales y los alcaldes deberíamos de ser candidatos para un nuevo El Salvador. Si el 2021 se va a jugar el retroceso a 50 años o que siga la democracia. Marvin, has escuchado básicamente dos posiciones que al final vemos cómo se van entrando, dijéramos, a una recta, a lo que yo llamo que es el entendimiento, el diálogo, que tanta falta le hace a este país, porque muchas veces son cuestiones actitudinales más que actitudes de fondo. ¿Cómo ves vos las dos posiciones, sobre todo la última de Andy? Quiero que la analices de una manera muy prudente por el mensaje. No hemos entrado todavía a los puntos específicos, ¿verdad? Porque para mí el hecho de debatir... Sí, no, el hecho de debatir sobre Provida, no te digo que no es importante, pero son temas muy específicos que hay que saberlos abordar con pinzas, porque no es tan así el abordaje. ¿Qué te parece esta primera, dijéramos, planteamiento del candidato de nuestro tiempo?
Bueno, lo que sucede es que nuestro tiempo es un partido que por primera vez va, digamos, a competencia y obviamente está tratando de ser, por decirlo así, un partido que va a representar a ese nuevo pensamiento liberal, por decirlo de alguna manera. La inclusión de Berta de León, por ejemplo, en su planilla, que no es una persona que viene de la derecha, sino que es una persona de izquierda, te va dando como digamos, esa idea de que nuestro tiempo es un partido liberal, ¿verdad? O de centro liberal, por si quieren, ¿no? Que sería esa mi pregunta a Andy. Y en otra cosa también que hay esa definición, si se puede, porque yo bien entiendo, y esto es algo que le cuesta entender a los conservadores en El Salvador, es que el debate no es ideológico ya. O sea, no importa la ideología, si sos de derecha, si sos de izquierda, porque la gente de Nuevo Israel, o si crees en Dios o no crees en Dios, ¿verdad? Y los conservadores suelen llevar a ese terreno ideológico la discusión. Hoy el problema es, ¿me vas a resolver a mí los problemas o no? Eso es la que la gente espera. Crea en Dios, no crea en Dios, sea gay, no sea gay, sea de arena, sea del frente, haya estado en la guerrilla o no haya estado en la guerrilla, vive en Estados Unidos o vive en El Salvador. Entonces, el debate entre ustedes dos, entre Luis y Andy, por ejemplo, nos demuestra esa batalla generacional. ¿Quién la va a hacer mejor, verdad? ¿Quién va a tener esa respuesta? Entonces, sería una primera pregunta sobre si tienen una posición ideológica, si son liberales, porque cuando yo los escucho hablar, yo que soy liberal, por ejemplo, los identifico con el liberalismo, pero no sé si ustedes se atreven digamos, a plantear qué ideologías son. Y en el cambio, los otros temas que siempre aparecen, yo siempre que he visto entrevistas con la gente de nuestro tiempo, siempre aparece el tema de la diversidad sexual, el aborto, ¿va? Entonces, pero es que yo siento que a veces nuestro tiempo no lo puede aclarar bien. Es decir, como que sí, pero les da miedo enfrentarlo porque de repente se puede volver como una agenda, un estigma para el partido. Pero el problema de la diversidad sexual y del aborto es un problema de la sociedad, no de los políticos. Los políticos cuando tocan este tema lo trastocan y lo usan para jalar votos. Entonces la respuesta debería de ser, Andy, que ese es un problema de la sociedad. La sociedad lo discutirá. La sociedad dirá al final qué piensa de eso. ¿Qué dice la sociedad ahorita? Dirá que no, perfecto. Más adelante dirá que sí. O sea, porque creer de que vamos a pensar en El Salvador como pensamos en el 2020, en el 2030, en el 2040, ese es un error. El país no piensa igual en el 2020 como pensaba hace 50 años que yo nací. Entonces, de alguna manera, el debate no está en entrar en defender la diversidad sexual, el aborto, sino que es un tema de sociedad. La sociedad, ¿cuándo nos íbamos a imaginar, Luis y Julio, que aquí va a haber un presidente guerrillero? Porque nunca nos íbamos a imaginar eso. Y lo hubo. Parecía que no había presidente esos 5 años, ¿verdad? Eso sí, pero lo hubo. Entonces, y esos son como los tabúes que hay que ir rompiendo. Entonces, yo me animaría, Julio, a hacer estos dos planteamientos a Andy en el sentido de querer expandir o ampliar lo que él ya dijo, ¿verdad? Bien, ya actualmente nos quedan 5 minutos. ¿Cuáles eran tus recomendaciones al final? ¿Cuál es lo que tú propones? No pudimos entrar a lo que es la plataforma legislativa. Adrede no quise tocar esos 2 puntos que lo tocó porque necesitaríamos un programa para un verdadero debate de fondo. Sí. Pero siendo muy breve y conciso, tomando en cuenta lo último que nos comentaba Marvin, definitivamente nuestro tiempo es un proyecto político que ideológicamente en el espectro se ubicó al centro, con un componente humanista, centro humanista, y eso nos permitió algo muy importante, que en este proyecto pueden participar personas que venían de un centro derecha o personas que venían de la izquierda, personas que se consideran liberales o que se consideran progresistas. Pero creo yo que el punto en común de todas las personas que conformamos este proyecto, hablando en términos más allá ideológicos, sino que también de Estado, de país, de lo que queremos construir, el punto en común es el bienestar de las personas. El concepto político tal cual de construir un estado de bienestar, eso es lo que a nosotros nos define. Y el estado de bienestar es algo muy importante. Esa posibilidad de construirla se está perdiendo con las acciones políticas que ahorita estamos viendo arraigadas al autoritarismo, incluso al fascismo. Entonces,
en esos términos, yo a Marvin le contestaría que ese es el punto común en el que nosotros queremos trabajar, una agenda basada en el bienestar de las personas, construyendo un estado de bienestar. Y siendo muy breve en términos de qué podemos hacer, de qué propuestas se pueden hablar cuando arranque la campaña el 27 de diciembre, creo yo que por los antecedentes que planteó al inicio de la entrevista, no hay que reinventar la rueda. Hay tres leyes que están engavetadas y que no se han ejecutado por falta de voluntad política. Una reforma al reglamento interior de la Asamblea Legislativa para que cambie el proceso en cómo se escogen a los funcionarios de segundo grado, entiéndase fiscal general, magistrados. Okay. Una ley del servicio público para poner un candado a aquellos que contratan a sus familiares o que brindan contratos a sus socios, empresas de socios que trabajan con lo público también. ¿La última? Y la última, una ley de ahorro y austeridad. Le ahorramos al país cerca de 40 millones de dólares que ahorita se están gastando en seguros médicos privados, celulares. Me comprometo a hacer un análisis de esas otras 3 propuestas en una, segundo choice. Finalmente tenemos un minuto para que tú me digas cuál va a ser. Yo creo que Andy ha propuesto muy buenas propuestas. Las mías son muy sencillas. Creo que todos lo sabemos, que la falta de educación es clave. ¿Te vas a apostar a la educación? Te voy a apostar a la educación. Se llama el Plan 2020-2030. Son 10 años que tenemos que hacer unos 3 ciclos de profesionales, unos 5 ciclos de técnicos, para que a partir del 2030 puedan venir ya las empresas con la 4ª generación que se está dando ya, revolución industrial, que ya son los temas que tanto nos agobian, como las compras en línea, las ventas en línea, la facturación en línea. El 20% de los salvadoreños tiene acceso a las computadoras, quiere decir que el otro 80% puede tener teléfono y no lo tiene. Y el segundo, que es muy clave, es el deporte. ¿Por qué el deporte, Julito? En los últimos años todo lo que ganamos en medallas son deportes individuales. Yo creo que ya llegó la hora que los salvadoreños generemos confianza entre nosotros mismos. Okay. Y el deporte. Y el final, que es el más bonito, yo lo digo bien tropicalizado, que todos los salvadoreños tengan dinero en el bolsillo. Porque hablamos de Dios, unión, libertad, y al final no tenemos ni a Dios, no somos unidos, ni somos libres, porque al final todos emigramos y nadie tiene dinero, nadie progresa. Entonces lo que dice él lo habla con bienestar, yo lo hablo con progreso, similitud, y nos unimos en ese sentido. Ojalá que en la Asamblea Legislativa de llegar ustedes pueda hacerse ese puente de entendimiento. Creo que debe privar la sensatez, la racionalidad. Y en este diálogo podremos tener puntos de vista diferentes, pero al final tenemos un punto de coincidencia que se llama El Salvador. Muchas gracias, buenas noches, reitero mis agradecimientos a los dos invitados, a Marvin vía Zoom, y nos vemos en otro programa más de Pulso Ciudadano. Muchas gracias, buenas noches y que Dios los bendiga. Desde la perspectiva ciudadana, esto fue Pulso Ciudadano. Le invitamos al próximo siempre a la misma hora y por este mismo canal.